Amados hermanos, muy buenos días. Una vez más estamos reunidos a través de este medio que es tan importante y de mucha bendición para nuestras vidas espirituales. Eh, Quiero orar un momento. Vamos a pedirle al Señor con mucha reverencia que Él pueda ayudarnos, guiarnos con su Santo Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en este momento. Gracias por permitirnos congregarnos a través de este medio de comunicación para adorarte, alabarte y también recibir de tu palabra. Sea tu nombre glorificado en esta mañana y pedimos la asistencia del Espíritu Santo, que es tan importante para nosotros, que Él pueda ministrar a nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. Así que ante ti estamos y pedimos de esta bendición. En el nombre de Jesús, amén. Quiero leer una porción bíblica que se encuentra en el libro de Efesios. El capítulo 1, hoy quiero hablar sobre el propósito de la oración, ya que somos un ministerio de oración. Es importante ir conociendo y reforzando cada día nuestro conocimiento. No nos vamos a cansar de poder tomar las escrituras y llevar alguna meditación, alguna enseñanza, alguna predicación, porque es muy importante para este ministerio. Así que Efesios al capítulo 1, versículo 15, nos habla del apóstol Pablo. Eh, Él dice de esta forma: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y podemos seguir leyendo y en realidad es contundente lo que el apóstol Pablo nos está comunicando a través de estos párrafos, eh, del propósito por el cual nosotros debemos de orar. Yo creo que uno de las grandes debilidades de nosotros como iglesia es buscar o acercarnos a Dios a través de la oración. Es uno de los temas bastante importantes dentro de las Escrituras, porque desde sus inicios vemos cómo Dios se ha relacionado con el hombre y ha esperado de que el hombre tenga esa comunión, esa relación con Él. Pero siempre hemos tenido ese tipo de problema de poder tener una disciplina y estar siempre orando de acuerdo a las escrituras. Los grandes ejemplos que nos han dejado los grandes hombres de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de que siempre ellos estaban orando, estaban delante de nuestro Padre Celestial, siempre venían en oración porque sabían de la importancia de la oración. Que la verdad en el transcurrir de nuestra vida cristiana, nosotros hemos aprendido lo que es la oración, sabemos de lo que es la oración,
en un momento de nuestras vidas o en pasajes o en tiempos específicos, hemos podido participar de la bendición de la oración. Ha habido momentos en el cual la intensidad de la oración ha sido bastante saludable, fuerte, pero en otras oportunidades nos hemos debilitado y ya la oración quizás ya no es como en esos tiempos donde fervorosamente orábamos al Señor. Pero es debido justamente a, a nuestra naturaleza, a nuestra carne, eh, que nos impide muchas veces tener esa comunión, esa relación con nuestro Padre Celestial. Pero aparte de ello, estamos nosotros sometidos a un reino, el reino de Dios, y justamente a través de la oración podemos comunicarnos, podemos tener esa relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también hay otras fuerzas espirituales, la cual nosotros no podemos ver, pero que están allí tratando por todos los medios de que uno fracase, de que uno se debilite, porque en realidad ellos mismos saben de la importancia de la oración. Por eso en esta mañana, por la experiencia que uno ha podido tener en el transcurso de la vida cristiana, hemos podido participar de las grandes bendiciones que hemos podido alcanzar a través de la oración. Hay muchas experiencias, pero vemos aquí en las Escrituras de la experiencia del apóstol Pablo, cómo él habla de la constante oración que él hacía por la iglesia de Éfeso. También nos enseña de que es muy importante, hay un propósito en la oración. Él oraba justamente por la iglesia de Éfeso con la finalidad de poder orar para que Dios, nuestro Padre, dice él, les dé, o sea, les conceda. O sea, que hay un propósito detrás de la oración. Sin la oración, nosotros no podemos tener esos logros del cual necesitamos alcanzar y del cual también las Santas Escrituras nos enseñan. Por eso, como le digo, es tan importante hablar de la oración, más aún cuando somos un ministerio que está constantemente orando por las necesidades personales, necesidades familiares y también las necesidades de otros. Uno de los propósitos de la oración, según el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 16, uno de los propósitos es tener comunión y relación con Dios, o sea, con nuestro Padre Celestial. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros. Cuando los discípulos le pidieron que le enseñara a orar, Jesucristo, como le digo, era un intercesor, alguien que siempre estaba en contacto, en comunión con nuestro Padre Celestial. Y los discípulos se le acercan y le dicen, enséñanos como Juan el Bautista, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Y el Señor les dice, en primera instancia, vosotros van a orar de esta forma, Padre nuestro, porque es nuestro Padre, es nuestro Señor, que indica esa intimidad. Entonces,
el propósito de la oración es tener esa comunión, esa relación con Dios, donde nosotros tenemos que acercarnos confiadamente, en plenitud, confiadamente ante ese trono de gracia, porque cuando uno entra en oración, está frente al Padre, está frente al Dios que dispone de ese tiempo para poder escuchar nuestra oración. Pero como le digo, hay tantas cosas que nos distraen a nosotros. A veces ocupamos nuestro tiempo en cosas banales, en cosas que a veces en realidad no tienen ni sentido, y desperdiciamos ese tiempo tan importante de tener esa relación, esa comunión con Dios, cuando este es uno de los propósitos, acercarnos a Él, conocerlo a Él. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, para que Dios le dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. O sea, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios el Padre si no tenemos esa comunión, esa relación con Él? La forma de yo conocer a alguien es a través del diálogo, de la conversación, porque en realidad la oración es una conversación, es un diálogo con Dios, es una interacción donde está el Padre y estamos nosotros. Y Él está presto siempre a escucharnos. Entonces, ese es uno de los propósitos de poder tener esa relación, esa comunión con el Señor. Por eso en esta mañana, en realidad, es muy importante que podamos entender en primera instancia este primer punto, porque como le digo, a veces estamos desperdiciando nuestro tiempo en muchas otras cosas, y justamente en estas horas de la madrugada, donde Dios me permitió tener esa comunión con Él, esa conversación, donde Él nos ministra, nos habla, y uno recibe a veces la exhortación, recibe la amonestación de Dios. Cuando Dios nos habla en nuestro interior y a través de su palabra, que a veces nosotros estamos desperdiciando nuestro tiempo en cosas que en realidad no son de edificación para nuestro espíritu. Quizás para nuestra carne, que está deseosa de participar de las cosas del mundo, que digamos, satisfaciendo sus deseos, pero en relación al espíritu, que es, como le digo, el que se comunica con Dios, el que tiene esa comunión con Dios, la verdad, uno se siente insatisfecho. Y tuve esa oportunidad en estas horas de estar delante de la presencia de Dios, y cómo Dios, como le digo, comienza a ministrar y a amonestarnos. Porque a veces pasamos tantas horas detrás de una pantalla que, que alimenta nuestra carne, pero ahí está Dios mirándonos y viendo cómo nosotros desperdiciamos el tiempo, sabiendo que nuestro tiempo con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios son indicadores del amor, ¿verdad? De ese amor que nosotros tenemos por nuestro Dios, que muchas veces, como dijo Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es una realidad. Cuando yo creo o manifiesto amar a Dios, entonces debería estar con ese ser amado en una comunión constante, una relación constante delante de su presencia. Por eso que es importante, como le digo, que uno de los propósitos es estar en esa comunión, en esa relación con Dios. Y otro de los propósitos también importante
es conocer y hacer la voluntad de Dios. En el primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo nosotros queremos conocer la voluntad de Dios? Si no es a través de esa comunión, de esa relación con nuestro Padre Celestial. Y la oración cumple ese propósito de poder acercarnos a Él, preguntarle, llevar nuestras necesidades, nuestras peticiones, pedir dirección para conocer su voluntad. Ya la Biblia nos muestra, como le digo, nos muestra muchos ejemplos, y uno de los ejemplos en Hechos capítulo 13, nos muestra cómo habían, dice las escrituras, estaba Saulo, Bernabé, y estaban con otros hermanos allí reunidos en ayuno y en oración. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Allí ellos pudieron conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos tan necesitados de conocer qué es lo que debo de hacer en determinado asunto y no acudimos a Dios? Y no acudimos a Dios pidiéndole la dirección. Debemos de pedir la dirección, saber si verdaderamente encajamos en la voluntad de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, en asuntos de trabajo, en asuntos de estudio, en asuntos amorosos, en asuntos de viaje, en cualquier asunto del cual nosotros necesitamos realizar, tenemos que conocer su voluntad perfecta. Bien dijo el apóstol Pablo mismo en el libro de Efesios, de que no debemos de andar como necios, como tontos, sino como sabios, conociendo la voluntad de Dios. Y a la verdad, muchas veces andamos como tontos, muchas veces nos equivocamos, hacemos cosas que en realidad más bien perjudican nuestra vida espiritual, fracasamos en nuestras decisiones justamente porque no acudimos al Dios que conoce todas las cosas, que puede guiarnos, que puede darnos a conocer cuál es su voluntad, qué es lo que Él desea para nosotros en cualquier área de nuestras vidas. Por eso le digo, como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Hoy en día, usted sabe perfectamente que el tiempo que nosotros estamos viviendo son tiempos muy difíciles. Escuchamos mensajes de toda índole, de todo tipo de predicadores, algunos falsos maestros, profetas o apóstoles, como usted quiera llamarlos. Hoy día la iglesia está siendo bombardeada, a la verdad, a través de los mismos ministros para detener a la iglesia a través de enseñanzas, de predicaciones, en, en este punto, en este tema tan importante que es la oración. Si hoy día existe tanta confusión, ¿verdad? Si entramos a las redes sociales, es justamente por eso, porque muchos predicadores, muchos maestros, quizás tengan mucho conocimiento, pero le falta uno de los puntos más importantes, tan importante como conocer las Santas Escrituras, tener un conocimiento vasto de nuestro Dios, que es la oración, que es la oración. Si hay algo que resaltó en Cristo Jesús, fue su dedicación, su compromiso en la oración.
Jesucristo era un intercesor. Él estaba constantemente en esa comunión, en esa relación con el Padre. Pero al parecer, muchos de nosotros como predicadores creemos que somos mejores que Cristo, mejores que el apóstol Pablo, que siempre estaba intercediendo, siempre estaba orando. Por eso en esta mañana, en esta oportunidad, estoy hablando en el nombre de Jesús para que nosotros sepamos que hay un propósito en la oración, de la oración. Y otro de los propósitos también importantes es para hallar paz y vencer la ansiedad. Hay que entregar las cargas y eso nos invita el Señor. En lugar de preocuparnos, Dios no pide que le digamos lo que nosotros sentimos para darnos su paz. Vamos a Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice las Santas Escrituras, por nada estéis afanosos. Si uno está afanoso, es justamente cuando más necesita acercarse a Dios. Y esto va a ser a través de la oración, por supuesto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Si hay tantas personas ansiosas, tantas personas preocupadas, tantos hijos de Dios que entran en depresión, que se le ve confusos, ansiosos por trabajo, ansiosos por los alimentos, ansiosos en la vida, justamente es porque no han entendido que uno de los propósitos de la oración es poder llevarle a nuestro Padre nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, para que Él nos dé de esa paz, nos dé tranquilidad, que haya sosiego en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso la palabra dice que la paz de Dios tiene esa cualidad, esa capacidad de guardar el corazón y nuestra mente. Y si vemos tanta gente, tantos creyentes, la verdad que es increíble, tomando a veces medicamentos para dormir, medicamentos para poder controlar la ansiedad, es justamente porque no han entendido. No han entendido que el acercarse a Dios, que las Escrituras, que el Señor nos invita, nos pide que vengamos a Él en oración y le pidamos y le llevemos nuestras necesidades, ¿verdad? Nuestras necesidades, para que ese afán, esa ansiedad que se presenta a causa de tantas cosas que existen y hay en este mundo, que nos atraen, que nosotros queremos lograr, que nosotros queremos conseguir, ¿verdad? Y muchas veces fracasamos, no lo logramos, nos sentimos frustrados, caemos en depresiones, porque no hemos entendido. No hemos entendido que hay un Dios que puede ayudarnos, que puede calmarnos a nosotros, que puede llenarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Alabado sea el Señor. Entonces, la Biblia nos enseña que todas nuestras peticiones debemos de traerlas a Dios en oración. Dice con todo ruego, o sea, con ruego. En toda oración y ruego, con acción de gracias.
cómo nosotros debemos de acercarnos a Dios. Yo a veces me he preguntado por qué nosotros tenemos que rogarle a Dios, por qué tenemos que orar, cuando en realidad las Escrituras nos enseñan de que nosotros, que Dios hizo un pacto con nosotros, y es un pacto incondicional, donde Él no nos condiciona, por supuesto, para poder ser salvos, que solamente nos pide a nosotros creer. Él hizo la obra completa, Él ya hizo el trabajo completo por nosotros. Y ese pacto condicional que hizo nuestro Señor Jesucristo, de no condicionarnos a nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Porque tenemos que llevarle a Dios nuestras peticiones. ¿Ya? Y es una forma de poder anular nuestra naturaleza que no lo desea, no quiere orar. Esa naturaleza que está en contra de nuestro Dios, una naturaleza caída. Una naturaleza que está llena de orgullo, de soberbia, resiste a Dios. Entonces la oración es una forma también de venir y rogar y humillarnos, lapidar, crucificar esa naturaleza y presentarnos delante de Dios, esa naturaleza que combate con el Espíritu, para que nosotros vivamos una vida carnal, una vida apartada de las cosas que convienen a nuestro espíritu. Esa es la realidad. Entonces nosotros nos acercamos a Dios porque tenemos que llevarle nuestras peticiones para que Él pueda intervenir en las necesidades nuestras, en las necesidades por aquellos que nosotros estamos intercediendo. Es importante, querido hermano, es muy importante. Nosotros estamos en un ministerio de oración que cada mañana, de lunes a viernes, estamos orando, pero aparte de esa oración grupal, también necesitamos tener esa intimidad, esa relación íntima con Dios, una relación personal, ¿ya? Una relación personal. Que a veces nos quedamos en esto, solamente orar en forma grupal como ministerio, pero Dios está esperando que nosotros nos presentemos delante de Él, ¿verdad? Otro de los propósitos lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 26, 41. Es para recibir ayuda, para no caer en tentación. Dice el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. El espíritu siempre va a estar dispuesto, el hombre interior, el que resucitó, ¿es cierto? Con el poder del Espíritu Santo. Siempre va a estar dispuesto. Más aún si tenemos esa disciplina en la oración. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Efesios, por ejemplo, habla también de que por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él oraba por la iglesia de Éfeso para que Él les diera, ¿verdad?, poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. O sea, poder en el hombre interior, para que Cristo, dice, habite, o sea, gobierne, para que Cristo tome control total de las áreas de nuestras vidas. Por eso oraba Pablo, por la iglesia de Éfeso. Entonces,
hay una gran necesidad de orar. Hay una gran necesidad, querido hermano. Y si usted hasta este momento no ha podido tener esa comprensión clara del propósito de la oración, en esta mañana yo creo de que Dios está hablando a nuestra vida. Dios está manifestando de esa necesidad tan importante de orar, porque es, como le digo, es la forma que Dios ha establecido de poder recibir de parte de Dios lo que Él nos ha prometido, lo que necesitamos nosotros que Dios haga por nosotros a causa de nuestras limitaciones humanas. Porque sabemos que tenemos lucha, en este caso, con nuestra carne. La verdad dice el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo usted va a combatir con la carne, con esa naturaleza caída que anhela, desea de las cosas del mundo, que se rebela contra Dios? ¿Cómo usted va a combatir con ella? La forma correcta de combatir con ella es a través de la oración. No sé si usted se acuerda, bueno, es el pasaje, este pasaje que nos habla de Jesús. Antes de ir al Calvario, Él llevó a sus apóstoles a orar al monte. Y Él se fue un poco más adelante y dejó a los apóstoles allí y Él se puso a interceder. Una intercesión muy profunda, muy fuerte esa oración al Padre, porque tenía que pasar un momento, el momento más difícil, más complejo para nuestro Señor Jesucristo. El enfrentar la muerte, el enfrentar al mundo espiritual de las tinieblas, el enfrentar la ira de Dios por causa de nosotros. Y estuvo allí en agonía, orando para poder enfrentar esa situación. Y los discípulos, y cuando Él vino a los discípulos estaban dormidos. Justamente es allí donde le dice, orad para que no entréis en tentación. O sea, la tentación está allí, presente, cada día de nuestras vidas. La tentación de nuestros deseos. El enemigo va a estar siempre presto para poder tentarnos y hacernos caer. Si nosotros hemos caído muchas veces en nuestra vida cristiana, ha sido justamente porque no tenemos esa disciplina de orar siempre, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, orar siempre y no desmayar. En esa parábola, ¿cierto? En esa parábola de la viuda y el juez injusto. Orar siempre y no desmayar. Ser insistente, perseverar en la oración. Ser perseverante en la oración. Y si caemos constantemente es porque no hemos o no tenemos comprensión de que si no oramos, vamos a caer. Vamos a caer. Por eso hay que estar orando. Estar orando. Conocemos nuestra naturaleza, conocemos nosotros nuestras debilidades, conocemos nuestros defectos. Y allí es donde el enemigo va a trabajar. Ahí es donde el enemigo nos acecha. Y el enemigo no duerme. El enemigo es muy paciente. Va a esperar el momento en el cual nosotros nos descuidemos para hacernos caer. ¿Verdad? Para hacernos caer. Por eso que Jesucristo le dice a sus discípulos orar para que no caigan en tentación. En el mismo Padre Nuestro también nos enseña de que debemos orar
para no caer en tentación, para ser librados del mal. Así que, queridos hermanos, hermanas, yo creo de que Dios está ministrando a nuestra vida y nos está llamando a poder orar, a poder dedicarnos a la oración. Porque esto no es solamente para un ministerio o para los líderes, los pastores o los predicadores, es para toda la iglesia, es para todos. Claro que con mayor, con mayor importancia los líderes de la iglesia. Si hoy vemos tantos problemas en las iglesias que son manifestados a través de las redes sociales, es justamente por eso. Vemos cómo hay predicadores que se burlan de otros, le sacan los trapitos al aire, ¿verdad? A determinado predicador, a determinado pastor. Eso es lo que se está viendo hoy en día. Pero estoy seguro y muy convencido de que aquellos tipos de predicadores o maestros no saben lo que es orar. No tienen intimidad con Dios, no tienen relación con Dios. Y si la tienen tan superficial que solamente oran en el momento del desayuno, el almuerzo o la cena, o cuando van a salir de viaje o qué sé yo. Eso es lo que está pasando dentro de la iglesia. Yo he entendido, hace varios años atrás, yo todavía sigo creyendo de que los dones, los ministerios están activos y que Dios todavía sigue hablando a través de diversos medios, circunstancias. Y hace mucho tiempo Dios me mostró algo. Si usted no lo cree, ya es asunto de usted. Pero para mí es importante. Vi a un ente espiritual de las tinieblas, que me decía, hay dos cosas que le voy a robar a la iglesia. Hay dos cosas que le voy a robar a la iglesia. No me dijo cuáles, pero yo he entendido que una de ellas es la oración. Y yo le dije, yo voy a pelear, voy a luchar para que esto no suceda. Y anoche Dios me permitió estar en una vigilia personal. Estaba hasta las 5 de la mañana despierto ahí orando, justamente por esto. Y Dios me permitió esta misma noche, estas mismas horas, hablar sobre esto, que la oración tiene un propósito, que hay mucha necesidad. Y si la iglesia no despierta, ¿verdad? Le va a ser imposible tener los logros, alcanzar los objetivos, las metas, los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso que tuve en bien en llevar esta palabra, el propósito de la oración. Hay un propósito, hermano. No es en vano. No es en vano. Cuando nosotros oramos, pedimos y Dios actúa. Dios se mueve en favor de nosotros. A pesar que estamos en un pacto incondicional, donde ya Él hizo todo, pero sí ha establecido que nosotros le pidamos a Él, oremos a Él, como estamos viendo a través de las Escrituras. Y como último punto, es interceder por otras personas, que ya nosotros lo hacemos, sabemos. En Santiago, el capítulo 5, versículo 16 dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya no hay más que decir. Santiago dice, la oración del justo puede mucho.
Tomamos ese texto bíblico donde Pablo dice que estaba orando por la iglesia de Éfeso, y él decía que estaba orando para que Dios os dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. La importancia de conocer a Dios a través de las Escrituras es muy importante. Porque cuando uno conoce a Dios a través de las Escrituras, puede orar con mucha confianza, con mucha seguridad. Hay una oración vigorosa que tiene fuerza, una oración eficaz, porque usted conoce a Dios. Usted sabe quién es. Y una de las bases fundamentales, aquí habla la oración del justo. Muchos en la iglesia no se, no se sienten aptos, en condiciones de poder orar a Dios, porque desconocen las Escrituras. Cuando la Biblia dice que Dios a nosotros nos ha declarado justos, eso tiene que ver con ese pacto incondicional, donde Dios a nosotros nos ha declarado justos, no nos pide condiciones. Él nos declaró justo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando uno tiene un conocimiento claro del Evangelio de Jesucristo, cuando usted conoce a Dios a través de las Escrituras, usted va confiadamente y pide con fe, con seguridad, que lo que usted está pidiendo, Dios lo va a conceder de acuerdo a su voluntad. Esa es la oración eficaz. Esa es la oración vigorosa, con fuerza, con fervor. Usted puede ir con fervor a Dios, con pasión a Dios. Y Dios va a estar escuchando, Dios va a estar atento y va a responder. Y usted va a estar con fe, seguro que lo va a hacer, porque lo primero que hace el enemigo o los pensamientos que nos vienen a nosotros cuando no conocemos las Escrituras, cuando no sabemos quiénes somos, no sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo primero que se viene es que no estoy en condiciones, que Dios no me escucha, que Dios no me va a responder, ¿verdad? Por eso la importancia de conocer las verdades, conocer el Evangelio de Jesucristo, instruirse, escudriñar las Escrituras, pero que vayan paralelos la oración, el poder orar por otros y saber de que Dios va a intervenir en la vida de los demás, va a intervenir en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra descendencia. Se va a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. Ese es el propósito de la oración. Por eso debemos de acercarnos, dice, confiadamente a este trono de gracia. Confiadamente porque tienes buenos cimientos, buenos fundamentos al trono de gracia. Porque estamos bajo ese manto de gracia. Ese manto de gracia. Donde hallamos el oportuno socorro. Donde podemos tener esa intimidad, esa relación con Dios. Y poder llevar nuestras preocupaciones, nuestras afanes. Eso podemos hacer delante de Dios, delante de nuestro Padre. Conversar, dialogar con Él. Y a la verdad, querido hermano, de que personalmente cuántas cosas hemos logrado a través de la oración y cuántas cosas hemos perdido por ser negligentes. Y me apunto, cuando el Señor nos dice de que debemos de ser perseverantes y no perseveramos. Un tiempo estamos orando, pero después nos ganan los deseos de la carne. Así que en esta mañana
tomemos esa conciencia y dediquemos tiempo de intimidad, tiempo de oración, porque hay un propósito. Dios nos escucha y Él actuará en favor de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias por este tiempo de meditación, de exhortación. Tú sabes cuánto necesitamos, Señor, de la oración, de llevar nuestras necesidades. Tú dijiste, venid a mí todos los que estáis trabajando, los que estáis cargados, los que estáis afanados, los que estáis con problemas. Vengan a mí y yo os haré descansar. Señor, a veces nos olvidamos de esto que es importante. Perdona y ayúdanos. Ayúdanos a apartar un tiempo delante de tu presencia, un tiempo de calidad. La iglesia lo necesita. Todos lo necesitamos. Por eso oramos a ti, Señor. Hay muchos enfermos que necesitan que oremos por ellos. Otros para que se abra puerta en la predicación. Pastores que lo necesitan. Misioneros. El mundo necesita de gente que ore, Señor. A ti, pues, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, querido hermano. Muchas bendiciones.